Intenté escapar de mi marido. Intenté salvar a mi hija. E igual terminé perdiéndolo todo. Tomás era el tipo de hombre que podía sonreír a los vecinos y luego darse la vuelta y hacer que las paredes temblaran una vez que la puerta se cerraba. No solo tenía mal genio, tenía problemas de control. Un talento para hacer que las disculpas sonaran como amenazas. Y una forma de recordarme en voz baja, cuidadosamente, que dejarlo terminaría mal tanto para mí como para Lucía. Así que planeé. Esperé una de sus noches de fiesta, cuando él estaría fuera el tiempo suficiente para que yo pudiera moverme rápido. Empaqué lo que pude, tomé a Lucía y desaparecí hacia otra ciudad como un fantasma. Número nuevo, rutina nueva, sin contacto con nadie que pudiera delatarnos. Y se lo dije a Lucía tantas veces que se convirtió en una oración. No le digas a tu padre dónde estamos. Por ninguna razón. Por ninguna excusa. Ella me miró a los ojos y prometió. Luego le di la espalda por un momento, y ella le envió un mensaje de texto de todos modos. Extrañaba a su papi. Quería una familia de verdad. Tomás ni siquiera tuvo que esforzarse. Obtuvo nuestra dirección de ella como siempre lo hacía. Voz suave, palabras dulces, el tipo de encanto que solo aparecía cuando necesitaba algo. Nos encontró. Y en aquel pequeño apartamento de alquiler que yo creía seguro, me lastimó tanto que nunca me levanté. Después, Lucía lloró ante cualquiera que la escuchara. Interpretó a la niña herida, a la testigo accidental, a la que no quería que pasara nada en el tribunal. Dijo que fue un error terrible, que su padre perdió el control por un segundo, que si yo no hubiera huido, él no se habría enojado tanto. Él no se fue libre, pero tampoco pagó como debería haberlo hecho. Y cuando salió, él y Lucía se instalaron en una pequeña y ordenada vida juntos. Como si yo no hubiera sido más que un capítulo inconveniente. Recuerdo haber pensado, justo antes de que todo se oscureciera, que la parte más cruel no fue lo que hizo Tomás. Fue darme cuenta de que había sido traicionada por la niña por la que me había desangrado. Entonces, de alguna manera, abrí los ojos. Estaba de vuelta en nuestra sala de estar, respirando, de pie frente a una maleta abierta. Mis manos se movían por sí solas, doblando ropa, empujándola hacia abajo como si lo hubiera hecho 100 veces. Mi corazón martilleaba tan fuerte que dolía. El aire se sentía mal, de la forma en que se siente cuando despiertas de una pesadilla y te das cuenta de que todavía estás en la misma casa. No era una pesadilla. Era una segunda oportunidad. Se me revolvió el estómago cuando los recuerdos me golpearon. La voz de Tomás, el portazo de las puertas, la forma en que se acercaba demasiado y sonreía, como si fuera el dueño del aire que yo respiraba. La forma en que me había dicho más de una vez que si alguna vez intentaba irme, se aseguraría de que me arrepintiera. En mi última vida, corrí con Lucía. En esta vida, estaba empacando de nuevo, pero mis manos vacilaron, revoloteando sobre una pila de camisetas de Lucía, calcetines de Lucía, los juguetes favoritos de Lucía. La mitad de la maleta era suya, como siempre, como si mi cuerpo, mi tiempo y mi miedo fueran suyos también. La puerta del dormitorio crujió. Lucía entró, con la coleta balanceándose, pequeña, con la cara ya tensa por la molestia. Miró la maleta y suspiró, como si yo la hubiera incomodado. «Mamá», dijo alargando la palabra, «¿nos vamos a escapar otra vez?» Empujó la maleta con el pie con suficiente fuerza como para golpearla contra la pared. Antes de que pudiera responder, puso los ojos en blanco con una expresión que antes yo había confundido con impaciencia infantil. Ahora la reconocía por lo que era: desprecio. «Estás siendo dramática», dijo. «Papá trabaja duro, así que se enojó y bueno, gritó y te empujó un poco. No es para tanto». Su voz se volvió aguda, casi practicada. «Si corremos, él nos va a encontrar de todos modos. Siempre lo hace». Sentí como si alguien me hubiera vertido agua helada directamente en el pecho. Esas no eran las palabras de una niña de 8 años que no entendía. Esas eran las mismas excusas que ella dio más tarde, cuando fue mayor. Las mismas excusas que lo habían protegido a él y me habían enterrado a mí. La miré de verdad, y algo dentro de mí se quedó muy quieto. «Tú se lo dices», dije, y mi voz salió baja y firme. «¿Verdad? Cada vez le dices dónde estamos». Lucía se congeló. Sus ojos se desviaron.
Por primera vez pareció insegura, como si no pudiera decidir qué versión de sí misma funcionaría mejor. Luego se encogió de hombros, demasiado casual, demasiado rápido. Si no lo hago, masculló. ¿Entonces qué? Estaremos arruinados para siempre. No voy a dormir en un lugar asqueroso. Y cuando se calme, volverá a ser amable. Ahí estaba, no era miedo, no era confusión, era un cálculo. Pensé en todas las veces que Tomás había aparecido milagrosamente. Los hoteles, la casa de mis padres, los lugares que elegí porque juraba que nadie podría encontrarlos. Había culpado a la suerte. Lo había culpado a él. Pero la verdad había estado sentada justo a mi lado, comiendo cereales con ojos brillantes y una sonrisa dulce. Mis manos se cerraron en puños. Por un latido, vi mi última vida como un destello. Tomás en la puerta, Lucía detrás de él, la forma en que se aferraba a su brazo como si él fuera el que necesitaba protección. Inhalé, lenta y temblorosa. Esta vez no me iba a perder a mí misma. No iba a convertirme en lo que él quería que fuera. No iba a hacer nada que pudiera usarse en mi contra, así que no levanté la mano. Hice algo más frío. Metí la mano en la maleta. Saqué las cosas que había empacado para ella y las puse sobre la cama como si me estuviera quitando peso de mi propio cuerpo. Lucía parpadeó. ¿Qué estás haciendo? Estoy tomando una decisión, dije. Su boca se torció. Mamá, sal de aquí, le dije, todavía calmada, todavía tranquila. Ve con tu padre, ya que tanto lo quieres. Por un segundo su rostro cambió. Rabia. Miedo. Algo feo y familiar. Caminó pesadamente hacia el pasillo. Luego se dio la vuelta y gritó. Lo llamaré, se lo contaré todo. Él hará que te arrepientas. Asentí una vez, como si le estuviera concediendo el permiso. Adelante. Ella salió corriendo, gritando y dando portazos, y yo me quedé allí en el silencio repentino, mirando la maleta que una vez representó la esperanza. Miré las diminutas camisetas de Lucía, las gomas del pelo de colores, los bocadillos que compré con dinero que escondí, los juguetes que limpié después de trabajar todo el día, las pequeñas comodidades que le brindé mientras yo me consumía. Esta vez no. Barrí el resto de sus pertenencias fuera de la maleta y las tiré al suelo. Empaqué solo lo mío. Mi identificación, mi teléfono, efectivo y el papeleo que recolecté silenciosamente. Documentos, fotos, cualquier cosa que pudiera convertirse en evidencia si alguna vez tenía una oportunidad real de defenderme. En mi última vida, compré billetes de tren y pensé que sería suficiente. Esta vez no. Sabía que Tomás revisaría los lugares obvios, llamaría a las estaciones, presionaría a cualquiera que pudiera intimidar. No era inteligente, pero era persistente, y la persistencia puede parecer inteligencia cuando nadie la detiene. Así que volé. 2 horas después, estaba en el aire, viendo cómo el mundo se encogía debajo de mí, con mis manos aferradas a los reposabrazos como si el avión pudiera dar la vuelta por su cuenta. Cuando aterricé, no me sentí triunfante. Me sentí vacía, como si mi cuerpo finalmente hubiera dejado de prepararse para el impacto, y ahora no supiera qué hacer con el silencio. Conservé mi antigua tarjeta SIM. Esta vez no la destruí en un ataque de pánico. La deslicé en un teléfono prepago barato para poder ver lo que estaba sucediendo sin dejar que nadie me rastreara, y entonces me permití respirar. Cuando encendí el teléfono barato, se iluminó como si estuviera poseído. Llamadas perdidas, correos de voz, mensajes apilados sobre mensajes. Abrí la aplicación y vi la primera imagen. Lucía. Su cara estaba hinchada, manchada con marcas que hicieron que se me cayera el alma a los pies, porque sabía exactamente lo que eso significaba. Sabía exactamente qué tan rápido Tomás podía pasar de calmarse a ser cruel. Un mensaje de voz llegó justo después. La voz de Tomás cargada de furia, gritando exigencias, amenazando, rabiando, como si el mundo le debiera obediencia. Por un momento, mis manos temblaron tanto que casi dejó caer el teléfono. En mi última vida, esa foto me habría destrozado. Me habría arrastrado de vuelta por la garganta. Me habría hecho correr directo a la trampa como una polilla a la llama. Esta vez obligué a mi respiración a mantenerse uniforme. No iba a volver, pero tampoco iba a fingir que no entendía lo que estaba viendo. No le respondí a Tomás. En cambio, hice una llamada desde una línea separada.
Anónima, cortante, objetiva. Informé de lo que sabía. La historia, la violencia, la niña en peligro. Di la dirección en la que estaba segura de que él todavía estaría. No lo dramaticé. No rogué. Simplemente puse la verdad en el sistema como una cerilla arrojada a la hierba seca. Luego apagué el teléfono barato. Si Tomás quería una familia completa, podía tenerla sin mí como amortiguador, sin mí como escudo, sin mí absorbiendo cada explosión para que todos los demás pudieran fingir que la casa era normal. Pasó una semana antes de que volviera a encender el teléfono. La pantalla se llenó de cientos de llamadas perdidas, algunas de Tomás, otras de números desconocidos, algunas de alguien que reconocí de inmediato. Belén. Belén era mi prima política, otra mujer que vivía bajo los caprichos de un hombre y lo llamaba amor. En mi última vida, le envié un mensaje de texto de despedida antes de huir. Me había suplicado que me reuniera con ella para cenar, diciendo que tenía algo importante que decirme. Me negué porque estaba corriendo contra el reloj, aterrorizada de que Tomás llegara temprano a casa. Más tarde supe la verdad. Ella no había estado tratando de ayudarme. Había estado tratando de entregarme. Llamó de nuevo. Justo a tiempo. Respondí. ¿Elena? La voz de Belén golpeó mi oído como una bofetada. ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? Acabas de dejar a tu hija. Me apoyé contra la pared de mi nuevo apartamento, mirando al techo como si pudiera encontrar paciencia allí arriba. ¿Lo hice? Pregunté suavemente. Tomás está perdiendo la cabeza, siseó ella. Dice que estás tratando de arruinarlo. Lucía está llorando. Él está diciendo cosas, Elena. Cosas malas. Tienes que volver antes de que esto llegue demasiado lejos. Imaginé a Belén, el teléfono en una mano, el miedo en la otra, todavía defendiendo a los hombres que las rompían porque la verdad era demasiado grande para sostenerla. Mantuve mi voz calmada. ¿Así que está viva? Belén aspiró aire. No hables así. Esta es tu familia. Familia, repetí, saboreando la palabra como algo amargo. Elena, dijo ella, cambiando a ese tono que usan las mujeres cuando están repitiendo algo que se han repetido 1000 veces a sí mismas. El matrimonio es difícil. Todo el mundo pelea. Él se calmará. Los hombres se vuelven más dulces cuando envejecen. Ya casi lo logras. ¿Por qué tirarlo todo por la borda ahora? Casi me río. Casi, porque sabía lo que costaba esa mentalidad. Lo había pagado con moretones, silencio y lágrimas tragadas. Belén lo había pagado con la misma moneda, y lo llamaba supervivencia. Puedes quedarte con tu casi lo logras, dije. He terminado. Su voz se agudizó. Te está buscando por todas partes. Dijo que le hará algo a las tumbas de tus padres si no vuelves a casa. Amenazas vacías, dije. Le gustan las palabras aterradoras porque hacen que la gente se mueva. Belén se quedó callada por un instante, y prácticamente pude oírla decidir qué hacer con mis respuestas. Sabía que estaba grabando, como Belén siempre hacía. Coleccionaban pruebas de la maldad de otras personas para no tener que enfrentar sus propias elecciones. Así que le di algo limpio. Algo inofensivo. Algo que sonaría ridículo sin importar cómo lo editara. Dejé que el sarcasmo goteara en mi voz. Dile que se meta en Internet y llore por eso. Internet es enorme. Ahora puede decirle a todo el mundo que lo abandoné. Tal vez pueda convertirlo en contenido. Tal vez se haga famoso. Elena, terminé la llamada y, mientras la pantalla se oscurecía, sentí algo que no había sentido en años. No era alegría, no era venganza, era alivio. Porque esta vez no estaba corriendo en círculos dentro de una casa en llamas. Esta vez estaba finalmente fuera. Y lo que sea que Tomás hiciera a continuación, lo haría sin mi cuerpo interpuesto entre él y las consecuencias. Ni siquiera llegué a la medianoche antes de que mi teléfono comenzara a vibrar de nuevo. Nuevas notificaciones, nuevas etiquetas, nuevos extraños diciendo mi nombre como si me conocieran. Tomás se movió rápido. Cuando pensó que había dinero de por medio, creó una cuenta nueva y la llenó de fotos suyas y de Lucía. No eligió las favorecedoras. Eligió las que lo hacían parecer cansado, noble y herido, como si hubiera sido arrastrado por una tormenta por amor. Publicó un video con ojos llorosos. Lucía acurrucada a su lado, ambos aferrados el uno al otro como si fueran supervivientes de algo que yo había hecho.
Y entonces le contó al mundo su versión. Yo era una adicta. Aparentemente era inestable. Gritaba, golpeaba. Desaparecí sin razón. Lucía asentía a su lado cuando le correspondía, sollozando como si estuviera audicionando para un papel que ya había memorizado. Tomás habló de sacrificio, de trabajar duro, de ser un buen hombre que solo quería recuperar a su esposa. Prometió, con su mano presionada dramáticamente contra su pecho, que si yo regresaba, aceptaría cualquier cosa. Haría turnos extra, cocinaría, limpiaría, sería paciente, aguantaría. Al final del video mostró mi vieja foto, una foto de identificación que yo ni siquiera me había dado cuenta de que él todavía tenía suficiente información para que la gente empezara a cazarme. Por la mañana estaba en todas partes. Extraños en las secciones de comentarios jugaban a los detectives como si fuera un juego. Alguien reconoció mi cara de un supermercado. Alguien insistió en que me habían visto en un autobús. Mujeres que no se parecían en nada a mí estaban siendo fotografiadas por la espalda y publicadas bajo mi nombre. Cada hora traía un nuevo rumor, una nueva captura de pantalla, una nueva oleada de personas que estaban locamente seguras de saber la verdad porque habían visto a un hombre llorar ante la cámara. Y los comentarios eran un enjambre. Algunos me llamaban monstruo, algunos me llamaban cosas peores, algunos decían que Lucía estaría mejor sin mí, como si estuvieran haciendo un servicio comunitario al decirlo. Tomás se sentaba en el centro de todo, absorbiéndolo como la luz del sol. Luego hizo lo que siempre hacía cuando se daba cuenta de que la atención podía convertirse en poder. Hizo un directo. Al principio fue pura actuación. Habló de desamor y traición. Agradeció a la gente por apoyar a un padre soltero. Habló de criar a Lucía solo, como si fuera un acto heroico y no algo que él forzara con sus puños. Cuando las donaciones comenzaron a llegar, su voz se volvió más dulce. Cuando el número de seguidores aumentó, empezó a sonreír con ese mismo encanto practicado que usaba con los vecinos. En cuestión de días, las marcas empezaron a aparecer en su bandeja de entrada. Pequeñas al principio, luego más grandes. Empezó a meter productos en sus transmisiones en directo entre historias tristes, bebidas energéticas, aparatos baratos, kits de aseo para hombres, cualquier cosa por la que alguien le pagara por sostener y afirmar que le había cambiado la vida. Ni siquiera esperó a que su historia se enfriara. Quería dinero ahora, y mi Lucía, se sentaba a su lado como su propuesta, prometiendo a la audiencia que sería buena si su mamá volvía a casa. Dijo que dejaría de pedir bocadillos. Dijo que ayudaría con las tareas del hogar. Dijo que no respondería mal. Lo dijo con los labios temblorosos, como una niña rogando a extraños que aplaudieran con suficiente fuerza para traer de vuelta a su madre. Al verlo, sentí que algo se retorcía en mí. No era culpa, no era arrepentimiento. Era un reconocimiento frío de que la máscara que Tomás usaba para Internet era la misma máscara que usaba para el mundo. Y se estaba saliendo con la suya de nuevo. Solo que esta vez, yo no estaba atrapada dentro de la casa con él. Estaba fuera, y todavía tenía la llave de la verdad. Porque en mi última vida, antes de que todo se descontrolara en mi escape, había empezado a recolectar pruebas. No porque pensara que era valiente, porque sabía en el fondo que necesitaría pruebas algún día. Pruebas que importarían a alguien que no tuviera miedo de Tomás. Pruebas que sobrevivirían a su encanto. Había instalado una cámara diminuta en nuestra sala de estar hace meses, otra en el pasillo. Ángulos ocultos, sin luces parpadeantes obvias. Nada de lo que él se diera cuenta porque Tomás solo prestaba atención a lo que le servía. Cuando huí, estuve tan concentrada en salir con vida que no había vuelto a por nada. Pero las cámaras no dejan de grabar solo porque tú dejes de mirar. Así que mientras el mundo estaba ocupado adorando sus lágrimas, me senté sola en mi nuevo apartamento y entré en el antiguo canal seguro. El primer clip que saqué hizo que se me apretara el estómago. Allí estaba Tomás, todavía en la sala de estar, todavía en el mismo lugar donde grabó su pequeña tragedia. Sostenía a Lucía como un santo afligido, con la cara perfectamente angulada hacia la cámara. Luego terminó el directo, y en el segundo en que la pantalla se oscureció, toda su expresión cambió. Empujó a Lucía lejos como si fuera una bolsa de ropa sucia. Sin lágrimas, sin ternura, sin acto de padre soltero, solo irritación. Le espetó que se levantara, que hiciera comida, que dejara de ser inútil. Su voz no era fuerte para Internet. Era baja y desagradable.
el tipo de voz que siempre venía justo antes de algo peor. Lucía tropezaba por la habitación, estremeciéndose ante cada movimiento, tratando de ser lo suficientemente pequeña para no provocarlo. Y no importaba, porque Tomás no necesitaba una razón, necesitaba un objetivo. Lo vi ladrarle órdenes, exigir que ella me llamara, exigir que ella me atrajera de vuelta. Vi a Lucía sentar rápido, ansiosa por complacer, ansiosa por sobrevivir. Su miedo finalmente era mayor que su lealtad, y luego la vi hacer algo que me dejó la piel entumecida. Le dijo que tenía una idea. Dijo que podía enviarme algo aterrador, algo que me haría venir corriendo, algo irreversible. Habló de una foto que podría sacar de internet, de un mensaje que sonaría como si hubiera llegado a un punto de ruptura. No porque le doliera, aunque así era. Lo era porque quería un cebo. Quería que mis instintos me traicionaran de la forma en que los suyos me habían traicionado a mí. A Tomás le gustó la idea. Se notaba en la forma en que se recostó, un recostamiento satisfecho, como si acabara de entrenar a un perro para traer la pelota. Y Lucía, mi hija de 8 años, sonrió como si finalmente hubiera hecho algo inteligente. En ese momento comprendí algo que debería haberme roto en mi última vida, pero que no me rompió ahora. Lucía no solo estaba repitiendo las excusas de su padre, estaba aprendiendo sus métodos. Lo guardé todo. No solo los clips de la sala de estar, había más. A los pocos días de su fama, Tomás empezó a traer a alguien a casa. Una amiga de la oficina la llamó ante la cámara. Una buena mujer ayudándolo a sobrellevar la situación. Su nombre era Cristina, y llevaba la simpatía como perfume. Se reía demasiado fuerte. Cuando él hablaba, le tocaba el brazo como si ya fuera su dueño. A puerta cerrada, no era una ayudante, era un premio. Vi a Tomás jactarse de lo fácil que era engañar a Internet. ¿Cómo iba a ganar el divorcio antes de que siquiera comenzara? ¿Cómo me difamaría hasta que no me quedara nada, y luego tomaría la corona de víctima y la cobraría? Vi a Cristina asentar, con los ojos brillando con ese tipo de emoción codiciosa que siente la gente cuando cree que se está enganchando a una estrella en ascenso. Los vi planear. Los vi mentir. Los vi tratar mi vida como contenido. Y mientras ellos estaban ocupados construyendo su pequeño escenario, yo hice lo que me había prometido que haría. Desde el momento en que abrí los ojos, me moví como un fantasma. No corrí en pánico. No reaccioné. Por impulso, me organicé. Me tomó 2 días completos clasificarlo todo. Fechas, marcas de tiempo, clips, capturas de pantalla de lesiones de años pasados, mensajes, notas de voz. Cada pieza silenciosa de prueba que había recolectado sin siquiera darme cuenta de que estaba construyendo un caso. Etiqueté archivos. Hice 2 copias de seguridad. Me aseguré de que nada pudiera desaparecer accidentalmente. Luego dejé de esconderme. No mi ubicación, nunca mi ubicación, sino mi voz. Entré en mis antiguas cuentas sociales, las que Tomás pensaba que había enterrado bajo su narrativa, y publiqué una única respuesta. No emocional, no suplicante, no defensiva. Solo la verdad. No escribí discursos largos, no lancé insultos. Dejé que las grabaciones hablaran fotograma a fotograma, el llanto ante la cámara, la crueldad fuera de cámara, la forma en que usaba a Lucía como escudo, la forma en que la trataba en el momento en que terminaba la actuación, la forma en que hablaba de mí como si fuera una propiedad. Lo publiqué en un hilo, limpio y organizado, como un fiscal presentando pruebas sobre una mesa. Y luego llevé exactamente el mismo paquete a la policía. Solicité el divorcio. Solicité protección. Presenté informes con todo lo que tenía. Cada moretón que él había explicado. Cada amenaza que había susurrado. Cada momento que me había tragado porque pensaba que el silencio mantendría a Lucía a salvo. Nunca lo había hecho. En cuestión de horas, mi publicación subió. La gente ama a un villano hasta que se da cuenta de que ha sido utilizada. Y Internet no odia nada más que ser engañado. La misma multitud que me había llamado monstruo empezó a volverse contra él. Los comentaristas ralentizaron los clips. Reprodujeron su cara cuando la cámara se apagaba. Señalaron que el estremecimiento de Lucía no era actuación. Reconocieron los patrones. Algunos se disculparon ruidosamente, otros no. Simplemente desaparecieron, fingiendo que no habían sido parte de la turba. Los reporteros se pusieron en contacto, también defensores, también mujeres que sonaban como si estuvieran temblando mientras escribían, diciéndome que lo habían observado y reconocido la sonrisa de sus propios maridos. Acepté una entrevista, solo una.
No porque quisiera ser famosa, sino porque quería que me creyeran en los lugares que importaban. Me senté frente a una cámara con las manos cruzadas en el regazo y conté la historia como merecía ser contada. Sencillamente, con cuidado, sin dramatismo. Hablé sobre cómo la violencia no comienza con los puños. Comienza con el miedo, con el aislamiento, con un lento encogimiento de tu mundo hasta que la única persona que queda en él es la que te está haciendo daño. Dije la frase que desearía que alguien me hubiera dicho hace años. No ocurre una vez. Ocurre hasta que tú lo detienes. Y también dije algo más. Algo que hizo que se me apretara la garganta mientras obligaba a las palabras a salir. No te quedes por el niño, porque no todos los niños se convierten en tu razón para sobrevivir. Algunos niños se convierten en la mano que te empuja de nuevo al fuego. Ese clip llegó a todas partes. Y Tomás, que había construido su pequeño imperio sobre la lástima, lo vio desmoronarse en tiempo real. Sus patrocinadores se retiraron. Sus comentarios se convirtieron en cuchillos. La gente exigió reembolsos por los regalos que le habían enviado. Su trabajo se vio afectado. Los padres no querían que sus hijos viajaran en un autobús conducido por un hombre que podía pasar de ser un hombre de familia a un depredador. En el momento en que no estaba siendo vigilado, intentó volver a hacer un directo. Intentó llorar de nuevo. Pero las lágrimas no funcionaron cuando todos habían visto lo que hacía justo después. Pronto dejó de mostrar su rostro por completo. Y ese era el punto. Tomás no era valiente. Los hombres como él nunca lo son. Son ruidosos en casa. Son pequeños a la luz del día. Semanas después, mientras todo esto seguía hirviendo, me di cuenta de que había una cosa que todavía necesitaba. Mi diploma universitario. Una hoja de papel, sí, pero también la prueba de que una vez tuve una vida más allá de ser la esposa de alguien, el saco de boxeo de alguien, el problema dramático de alguien. Regresé a por él de la única manera que pude. Con protección, con distancia, con personas a mi alrededor que no se estremecían cuando se mencionaba el nombre de Tomás. Entré en esa casa como si fuera la escena de un crimen. Porque lo era. Mantuve la vista al frente. No me detuve a recordar nada. Fui directo al dormitorio. Abrí el cajón donde sabía que había estado y lo saqué. Detrás de mí, una pequeña voz se quebró. «Mamá». Me di la vuelta. Lucía estaba en el pasillo, más pequeña de lo que recordaba, más delgada de lo que debería haber estado. Sus ojos estaban muy abiertos, con los bordes rojos, desesperados. Por un segundo, mi cuerpo hizo lo que solía hacer. Ese viejo reflejo. Proteger, consolar, absorber. Luego los recuerdos golpearon agudos como el cristal. No me moví hacia ella. Lucía corrió de todos modos, lanzándose hacia mí como hacia un bote salvavidas. «¿Volviste?», sollozó. «Sabía que no me dejarías». Lo sabía. Miré sus manos aferradas a mi manga como si pudiera arrastrarme de vuelta al papel que ella quería. «No», dije con voz plana. «Lo entendiste mal. Vine a por mi diploma». Su cabeza se levantó de golpe. La confusión cruzó su rostro, luego el miedo. «Mamá, por favor, llévame contigo. Me equivoqué». «No sabía que lo sabías», dije. Sus labios temblaron. Tragó saliva con dificultad, como si estuviera calculando qué versión de sí misma funcionaría mejor. Luego susurró algo que dejó la habitación helada. «Mamá», dijo, con los ojos moviéndose de un lado a otro. Yo también lo recuerdo. No parpadeé. No le pregunté a qué se refería porque ya lo sabía. Esa mirada en sus ojos, la forma en que me observaba como a un oponente, no como a una madre, no era nueva, era vieja, era familiar. Era la mirada que tuvo en el tribunal, la mirada que tuvo cuando se paró junto a él y dijo que había sido un error. Lucía apretó su agarre. «Lo siento», dijo rápidamente. «Tenía miedo. Él me engañó, me amenazó. No fue mi intención». Levanté la mano, no para consolarla, no para secar sus lágrimas, sino para terminar la actuación. Mi palma encontró su mejilla en una bofetada aguda y limpia. No lo suficiente como para herirla, lo suficiente como para interrumpirla. Lucía me miró como si hubiera roto una regla que pensaba que yo seguiría para siempre. «No tengo una razón para perdonarte», dije suavemente. «No la tuve antes, no la tengo ahora». Hizo un sonido, mitad sollozo, mi rabia. No puedes hacer esto. Soy tu hija.
Lo eras, dije. Las palabras sabían a dolor y acero. Y luego hice lo último que nunca hice en mi última vida. Usé su desesperación como evidencia. Pulsé el botón de grabar en mi teléfono. Sus ruegos, sus excusas, su confesión de que recordaba. Y salí sin mirar atrás. En el coche, con mi diploma en el regazo, como un pasaporte hacia mi futuro. Desbloqueé a Tomás por primera vez en semanas. Le envié el archivo de audio. Una frase, nada más. Encárgate de tu hija. No dejes que vuelva a contactarme. Sabía exactamente lo que eso le haría a Tomás. Lucía no era su hija. Era su propiedad. Y a la propiedad no se le permitía elegirme a mí antes que a él. Esa noche no dormí. No porque quisiera volver corriendo, sino porque sabía que Tomás haría lo que siempre hacía cuando sangraba su ego. Castigaría a lo más cercano. A la mañana siguiente recibí notificaciones. Sirenas en forma digital, gente enviándome mensajes, alertas de noticias, un breve informe sobre la policía respondiendo a un altercado doméstico. Un vecino había llamado. Lucía había gritado y alguien, por una vez, había escuchado. Tomás fue detenido por un corto tiempo. Lloró ante los oficiales, firmó papeles, prometió que cambiaría. Interpretó el remordimiento como si fuera una entrevista de trabajo. Lo dejaron ir porque a los sistemas les encantan las disculpas y porque la gente sigue llamándolo conflicto familiar cuando en realidad es violencia. Lucía terminó en una cama de hospital por unos días, monitoreada y tratada por lo que había soportado. No fui, no llamé, no envié flores, ni culpa ni perdón. Ya había pasado toda una vida pagando por sus elecciones. Conmigo fuera de su alcance, las autoridades contactaron a la madre de Tomás, Manuela, una mujer que nunca miró a Lucía como si valiera mucho. Una mujer que creía que los niños eran bendiciones y las niñas eran cargas, y que cualquiera que se quejara se merecía lo que le pasara. Manuela acogió a Lucía como se acoge a un animal callejero, a regañadientes, con resentimiento, quejándose en voz alta de lo inconveniente que era. Vi un clip en internet más tarde, grabado por alguien fuera de su apartamento. Manuela arrastrando a Lucía por la muñeca, espetándole que caminara más rápido, que dejara de llorar, que dejara de ser dramática. Y Lucía, mi Lucía, no discutió. Solo se encogió. Me habría roto el corazón en mi última vida. Esta vez solo confirmó algo que finalmente había aceptado. No fui cruel por irme. Estaba viva porque lo hice. El divorcio avanzó rápido después de eso. La evidencia tiene una forma de acelerar las cosas. La presión pública también. Me presenté a firmar los papeles con seguridad cerca y cámaras alrededor. No porque quisiera un espectáculo, sino porque comprendía lo que hacen los hombres como Tomás, cuando se dan cuenta de que están perdiendo el control. Él se presentó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, con los hombros encogidos como si tratara de parecer inofensivo. Su mano revoloteó cerca de su cintura una vez, como si quisiera alcanzar algo y recordara demasiado tarde que había testigos. Y no lo hizo porque Tomás no era valiente, solo era ruidoso. Cuando los papeles se finalizaron, exhalé como si hubiera estado conteniendo la respiración durante una década. No lo miré. No escuché ninguna palabra que intentara lanzarme al irme. Salí a la luz del sol como si perteneciera a ella. En el coche, alguien a mi lado, uno de los guardias, dijo en voz baja: «Es del tipo que solo lastima a personas más pequeñas que él». Asentí. Todos lo son. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana y vi una pequeña figura cerca de la esquina del edificio, medio oculta tras un poste. Lucía observando. Su rostro estaba delgado, sus ojos demasiado viejos para los 8 años. Por un segundo, se me apretó el pecho. Un único tirón agudo de algo que solía ser instinto maternal. Luego recordé la puerta del apartamento de alquiler saltando en pedazos. Recordé el tribunal. Recordé su voz diciendo que solo quería una familia completa, y la opresión desapareció. No la conocía. Mi vida de nuevo. El tiempo pasó. Reconstruí silenciosamente, con cuidado. Me mantuve alejada de las calles cuando Internet todavía tenía hambre. Llené mi nevera. Mantuve la cabeza baja. Dejé que el ruido se consumiera. Y en algún lugar a lo lejos, la vida seguía sucediendo sin mí. Me enteré a través de los fragmentos de chismes que nunca pedí que Lucía finalmente se defendió de la única manera que puede hacerlo un niño atrapado. Que Tomás se enfermó, que no se recuperó del todo,
que terminó postrado en una cama, furioso e impotente, y que Lucía juró que no había sido culpa suya. Sin pruebas, sin caso, solo un hogar pudriéndose por dentro. No sentí satisfacción, no exactamente. Sentí un cierre, porque finalmente comprendí algo que la vieja yo nunca pudo. El karma no siempre llega como un rayo. A veces llega como tu propio carácter manifestándose en la misma habitación, sin nadie más a quien culpar. Una noche, tuve un sueño. El tipo de sueño que se siente como un recuerdo prestado de otra persona. En él, Tomás salía de la cárcel como lo había hecho antes. Más viejo, más malo, todavía convencido de que el mundo le debía algo. Encontró a otra mujer. Construyó otra familia. Tuvo el hijo que siempre quiso. Y Lucía, útil por un tiempo, se volvió invisible. En el momento en que un niño llegó en ese sueño, Lucía intentó correr. Y nadie vino. Me desperté con el corazón firme. Porque que ese futuro ocurriera o no, ya no importaba. No era mío. Mi papeleo para estudiar en el extranjero estaba sobre la mesa junto a mi cama, limpio y oficial. Sellado y aprobado. Alemania. Un nuevo comienzo. Tan lejos que se sentía como otro planeta. La mañana que me fui, no publiqué sobre ello. No lo anuncié. No busqué aplausos. Simplemente empaqué una maleta con mi propia ropa esta vez. Mis propios documentos, mi propio futuro. Y mientras el avión despegaba, miré la ciudad que se encogía y sentí algo que nunca había sentido con Tomás. Nunca sentí con Lucía. Nunca sentí dentro de esa casa. Espacio, aire para respirar. Una vida que me pertenecía. El camino por delante estaba abierto. Y por primera vez no estaba corriendo. Me estaba yendo.